Gloria a Dios. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bueno, como ustedes ven, la casa está decorada. Las mujeres hacen cosas extraordinariamente bonitas. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Aleluya. Gloria al Señor. Un hombre puede vivir en una habitación 10 años y la habitación en 10 años permanece lo mismo. Una mujer en el mes le da la vuelta hasta 3 veces. Cambia la cama, el closet, lo que sea, porque ellas son detallistas. Nosotros los hombres somos simplones, pero Dios está cambiando eso, ¿vale? En todo corazón. Quiero hoy dar una palabra respecto a la paternidad. De una u otra manera nos sintonizamos con lo que las mujeres de esta casa nos hicieron a nosotros los varones que somos papás. Y voy a hablar respecto de ese tema, de lo que es la paternidad, pero enfocándonos en la paternidad de Dios, en quién es Dios para nosotros realmente. Y yo le invito a que vaya a la palabra Génesis capítulo 1. Él es el origen de todas las cosas. Antes de Él nada fue. Él es antes que todas las cosas. Él es un Dios creador, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios santo. Gloria a Jesús. Dice la Escritura en Génesis 1:27, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Amén. Entonces, aquí vemos cómo Dios el Padre ministró y sigue ministrando al corazón del hombre para que nosotros aprendamos respecto de este tema. Yo creo que ninguno de los que está aquí, que se casó o de pronto tuvo una aventura por ahí, la persona con la que tuvo esa aventura quedó embarazada. Ninguno de nosotros hicimos un curso para ser papás. ¿Quién hizo ese curso para ser padre? Y que llegó completamente entrenado y que, mejor dicho, hizo las cosas tal cual la Biblia dice. Ninguno. Empezando porque no conocíamos de Dios. Entonces aquí vemos algo que el Señor cita, y es que Él creó al hombre a su imagen. Dice, varón y hembra los creó. Él no creó a Adán y a Evaristo. Él creó a Adán y a Eva, para que dos hombres no se estén juntando. Es hombre y mujer. Y como dijo ese hombre hablando en el proceso de paz, dice, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Ese no sabe ni dónde está parado. Pero lo cierto del caso es que varón y hembra fue lo que creó Dios con una finalidad, y le dijo, fructificaos. Es decir, le dijo al hombre, engendre hijos. Y a la mujer le dijo, conciba hijos, tenga hijos. Llenad la tierra.
Eso es lo que ha querido Dios. Pero Dios siempre lo quiso en el diseño de Él. Solo que el diablo trastocó esos diseños. Nosotros vemos a un Adán que tenía una conversación fluida con Dios en el huerto. Adán hablaba y Dios escuchaba y Dios hablaba y Adán era su receptor. Pero el deseo del Padre fue tener muchos hijos e hijas para así llenar la tierra. Pero no hijos de cualquier forma, sino educados en principios y valores que el Señor mismo ha establecido en su palabra. Entonces ya vemos desde dónde viene. La palabra padre significa papá. Y viene de un vocablo semítico que son la letra A y la B, ab. Y por eso nosotros encontramos en 1 Corintios que el apóstol Pablo dice Abba, Abba, que significa fuente. Y lo cual quiere decir que el Señor es una fuente de vida permanente. Entonces Dios, el Señor, dice la palabra que puso eternidad en el corazón del hombre, pero también puso su imagen y fuimos creados muy parecidos a Él, no en la parte física, porque Dios es espíritu, pero Dios en el espíritu del hombre puso rasgos de lo que es Él. Y de esa manera el Señor Dios Todopoderoso quiere que usted y yo funcionemos. El diablo hizo cosas detestables en los hombres, y no entro en detalle en lo que pasó en el Edén, porque usted lo conoce bien, pero sí quiero entrar en detalle en la forma en que el Señor quiere reestructurar, volver al diseño original, lo que Él en un principio creó, pero que el enemigo destruyó. Y quiero que abra su Biblia en Malaquías capítulo 4, verso 6. Y espero que el Espíritu Santo del Señor le ministre a su corazón hoy, de una manera poderosa, la paternidad del Padre, la paternidad de Dios. Hay muchos que carecen de esa paternidad y hoy van a encontrar en ese Padre amoroso y tierno una respuesta a lo que usted tanto le ha pedido. Amén. Malaquías capítulo 4, verso 6. Escucha que esto es importante. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Detallemos este versículo y mire que lo que está diciendo el Señor es que Él hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. ¿Por qué comienza con los padres? Porque es el padre el que tiene la responsabilidad de ministrar el corazón de los hijos. Yo en muchas administraciones, y no, a veces en charlas de consejería, hay personas que me han dicho: pastor, odio a mi papá. Hay algunos que me han dicho: planeé la muerte de mi papá. Siempre quise que mi papá se muriera, porque gracias a él tengo esto y esto y esto y esto, y enumeran un poco de cosas. Así que lo que primero está tocando el Señor es el corazón de los padres. ¿Cuántos aquí son padres? La mamá dirá: ¿y a dónde me dejaron a mí? No, después les hablo a ustedes en el mes de mayo. Ya pasó. Pero es que hay una gran responsabilidad en el varón.
Porque nosotros somos los encargados de implantar los diseños del Señor. La mujer nos ayuda en eso, pero sobre nosotros ha recaído esa responsabilidad. Entonces, el Señor está hablando de que a través de Jesucristo Él enseñaría a la humanidad el modelo de la verdadera paternidad, porque es que el Padre se presenta como ese modelo perfecto. Y era que lo que me llevaba el Señor a orar en esta mañana, en esa oración inicial que se hace, de que hay personas que no pueden decir Padre te amo, porque terrenalmente carecieron de esa figura paterna y sienten que de una u otra manera Dios mismo le falló al darles a alguien que nunca se preocupó y que nunca les brindó amor, seguridad, cariño, comprensión, porque todas estas cosas tienen que darlas un papá. Yo no sé si aquí hay un papá con ese modelo perfecto, creo que no, ni yo mismo. Pero venimos a Cristo y seguimos viendo esas familias disolutas. O sea, hijos que para nada honran a los padres. Porque es que el modelo de papá que tuvieron tampoco evidenció eso. Muchos padres ven cómo sus hijos contraen matrimonio y llega su nuera y les dice, su hijo me golpea. Su hijo es grosero conmigo. Pero es que eso fue lo que el muchacho vio en la casa. Ese fue el modelo que copió del padre. Y hoy lo que el Señor quiere es reestructurar eso. Darnos un corazón nuevo, una mente renovada, para poder nosotros como hijos de Él educar a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que no están en el Evangelio? Levanten las paticas también. ¿Por qué no están en el Evangelio esos hijos? Hay pastores que son rebeldes, es que no me hacen caso, yo les grito, yo les hago. Pero, ¿será que gritando los van a llegar? ¿Será que echándoles agua en la cama el domingo cuando son las 7 de la mañana y diciendo párese, holgazán flojo, si usted no busca, entonces el Señor le va a mandar un rayo, usted va a ser infeliz toda la vida, mire que si busca al Señor usted? No, de esa manera no. Y no es la forma. Yo creo que hay hijos que están diciendo, pastor, dígale más a mi mamá y a mi papá. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Hijos, háganse al lado de los papás. Cambien las sillas. Tengan ese tiempo y se sientan hoy en el culto los hijos con los papás. Porque el Señor va a ministrar hoy. El que esté al pie de un padre, aquí hay sillas adelante, si quieres hágase el hermano Julio con sus 2 retoños que le llegaron. El que tenga hijos hoy, dígale hijos, venga, siéntese al pie, acomódense. Eso échenlo en medio, con eso no se les escapa, hoy le van, mejor dicho. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Mire que esa palabra Él hará está en futuro, porque cuando se escribió, el pueblo de Israel carecía de paternidad. ¿Por qué? Por su rebeldía. 400 años de rebelión, pero aún el Señor les dio una esperanza futura. Y es que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dese cuenta cuán grande es el amor del Padre Celestial, que quiere tener un fundamento sólido en esta tierra para que manifestemos su gloria. Dios no va a manifestar su gloria independientemente, lo va a hacer a través de familias. Es a través de familias.
Qué bueno que estén en Cristo el papá, la mamá, los hijos y toda la descendencia. Porque eso es lo que el Señor me está diciendo en esta palabra. Y usted dirá, pastor, ¿y ahora cómo le hago? Porque yo recién me convertí, llevo poquito tiempo y mis hijas o mis hijos son rebeldes al Evangelio. Bueno, amado, existe un recurso, la oración. Y hay una oración donde en el libro de Santiago este hombre dice que al que tenga falta de sabiduría se la pida a Dios. ¿Quién de aquí tiene falta de sabiduría? ¿Alguno? Los que no levantaron la mano están sobrados, gloria al Señor. Quiero juntarme con ellos que me enseñen. Dice el que tenga falta de sabiduría, pídala al Señor, que Él la dará abundantemente y sin reproche. O sea, Él no le va a reprochar porque usted no tenga sabiduría, pero tal vez no va a reprochar por no pedírsela, porque Él es sabio por excelencia. Estábamos cantando al único y sabio Dios, al fiel y verdadero. Entonces, si hay una carencia en nuestra vida, que no hay sabiduría, Dios nos la puede dar para comenzar a enderezar nuestra casa, hermanos. Hay modelos de padres, hay padres autoritarios que si no es a través del grito, ellos no pueden darle una orden a sus hijos. Y entonces crecen esos hijos depresivos, tímidos, inseguros. Y uno dice, lo que tiene ese muchacho se lo colocó el papá o muchas veces la mamita. Yo conozco muchachos que prácticamente se han vuelto delincuentes es por la mamá. La figura paterna es esencial en la formación de los hijos, pero el padre tiene que tener a Dios en su corazón para poder proyectarlos hacia un futuro mejor y lanzarlos. Mire que la Escritura dice que los hijos son flechas en la aljaba. ¿Cuál es la aljaba? ¿Se ha visto que el arquero se colocaba un zurrón aquí atrás y ahí metía flechas? Y de aquí las pasaba aquí, entesaba el arco y las disparaba. Entonces, esos hijos que están en la aljaba, los responsables de dispararlos son los padres, pero no la mamá, es el papá. El que tiene que dispararlos y hacer de esos hijos una saeta aguda, que entre y penetre donde otros no han logrado entrar. Pero no se va a lograr con el grito. ¿Cuántos aquí son gritones como papás? Y te dicen, no, pastor, yo soy la mera humildad con esos chinos, ¿no? Otra cosa son los padres permisivos. ¿Cuántos padres permisivos hay aquí? Aquí hay de eso. Bueno, el chino ya tiene 30 años, dice la hermana, pero le permitió todo lo que quiso. Mi chinito de 30 años, yo soy permisiva. Pero, ¿cuántos padres dejaron que sus hijos hicieran lo que les diera la gana? Veía que eso está por ahí en las redes sociales, donde hay un muchacho que va a ser llevado a la muerte. Está en la cárcel y fue condenado a muerte. Y él, antes de ser ejecutado, pide un papel y un bolígrafo y comienza a escribir una carta y le pide a los guardias que luego que esa carta esté escrita y luego que él sea ejecutado, se la entreguen a la mamá. Y en esa carta ese joven le decía, mamá, a mí me van a ejecutar por tu culpa. Tú fuiste el verdugo. Porque cuando yo comencé a hacer lo que quería, tú siempre me lo permitiste. ¿Te acuerdas, mamá, cuando llegué con aquella bicicleta robada a la casa y tú me la ayudaste a esconder?
de papá para que papá no se diera cuenta. ¿Te acuerdas, mamá, cuando llegué con cierta cantidad de dinero y tú misma fuiste conmigo al supermercado y entre juntos nos lo gastamos? ¿Te acuerdas, mamá, que cuando mi padre me iba a corregir, tú no lo dejabas? ¿Y te acuerdas, mamá, que tú echaste a mi padre de la casa por quererme corregir? Pues hoy voy a ser ejecutado porque tú me mandaste a esto. Yo veo en la palabra cosas referentes a esto. En el capítulo 2 del libro de Primera de Samuel hay una historia y usted lo ve con un título que dice Los pecados de los hijos de Eli. Ahí en el verso 12 usted puede ver la escritura y dice que los hijos de Eli eran malos, eran impíos y no conocían a Jehová. Y escucha esto, Eli era sacerdote, era un hombre que conocía la ley, él fue puesto por Dios para ministrar como sacerdote al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que los hijos de Eli eran hombres impíos, que no tenían temor y que no conocían a Jehová. ¿Y sabe qué hizo Eli? Los puso como sacerdotes. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que mis hijos sean pastores. Y si mis hijos no tienen buen testimonio, ellos no van a estar al frente en la obra. Dice la Escritura que esos muchachos prácticamente a las malas le quitaban al pueblo lo que ellos iban a sacrificar para el Señor. Lo mejor de las carnes se lo quitaban ellos, que se acostaban con las prostitutas en el templo. Y dice la Escritura que Elí nunca los estorbó, es decir, él nunca les llamó la atención. El final es que el Señor se enojó. Vinieron los filisteos contra Israel y los hijos de Eli, Ofni y Finefs, dijeron: vamos a ir a la batalla y llevaremos el arca de Jehová, porque donde quiera que va el arca está asegurada la victoria. ¿Qué equivocación es pensar que Dios camina con un corazón rebelde? ¿Qué equivocado está aquel que piensa que sus hijos pueden hacer lo que se les dé la gana y que siempre van a salir airosos? Y él nunca da el consejo. Se fueron a la batalla con los filisteos y ese día los filisteos les quitó el arca al pueblo de Israel y ese mismo día murieron Ofni y Finés. Y hay una historia que me llama mucho la atención allí, es que cuando mueran ellos, casi a la par hay dos eventos traumáticos para el pueblo de Israel. Lo uno es que cuando le llevan la noticia al sacerdote Elí, dice que era ya viejo, bien pesado, tal vez no la llevaba sino comiendo. Se fue hacia atrás y se desnucó. Y una de sus nueras estaba a punto de dar a luz y cuando le dieron la noticia, el bebé salió y ella murió, pero antes de morir dijo: el niño se llamará Icabod. Y la palabra Icabod es una palabra compuesta donde la I significa sin. Icabod significa gloria. El cabod en la gloria de Dios es el peso de Dios que viene sobre nosotros. Ese nos gusta. Pero antes de morir esta mujer dijo: este niño se llamará Icabod, que significa sin gloria. La gloria de Dios se había apartado del pueblo de Israel. ¿Sabe qué llevó a eso? El no tener carácter en la formación de los hijos. ¿Tú permites que tus hijos hagan lo que se les da la gana? Bueno, eso te queda a ti, pero la Biblia me dice que instruye a tu hijo. ¿En qué?
en el temor, en la palabra, para que cuando sea una persona adulta, ¿no qué? No se aleje del Señor, en otras palabras, para que no muera. Porque la Escritura dice en el Salmo 73, he aquí los que se alejan de ti perecerán. En gran manera somos nosotros como padres los responsables del futuro de nuestros hijos. Es que tengo el hijo rebelde, pastor, pero ¿a quién le copió eso? Es que mi hija es esto. ¿Cuál fue el modelo que vio en casa? Porque los hijos copian el modelo. Ayer estábamos aquí ministrando y se acercaron mis nietos a mirar. Yo no les digo yo sé que en ellos los demonios no pueden entrar. Y veníamos de la casa hacia acá y Samuel me estaba hablando del tema. Y aquí le dije, hijo, ¿tú le has pedido al Señor que te use como me usa a mí? Y el niño me dijo, no papá, no le he pedido eso. Y le pregunté, ¿pero lo deseas, lo quieres? Y él me dijo, sí papá. Entonces le dije, Samuelito, te voy a guiar en una oración. ¿La quieres hacer? Dijo, sí papá. Y entonces lo guié en esa oración donde le pedí al Señor que lo usara de una manera especial, que su corazón nunca se apartara de él. Y el niño hizo esa oración con sus ojos cerrados y determinado. Y yo espero que lo que estoy sembrando en él con mi ejemplo redunde en ver en el día de mañana un hombre lleno de Dios y sirviéndole a él. Esos niños a mí nunca me escuchan una mala palabra. Yo no mando con el grito, con los ojos. Y ellos ya entienden los ademanes de mi cara. Melissa le da risa. Dice, ya no quiere ver brava al papá. Y yo le hago una pregunta, ¿qué ejemplo estás dando tú con tu permisividad? Entonces tenemos padres autoritarios, tenemos padres permisivos y están los padres democráticos, que en cierta manera es bueno que cuenten con sus hijos, que puedan opinar con sus hijos, hacer las cosas con sus hijos en consenso. No siempre uno como papá tiene la razón. Uno como padre se puede equivocar. Como padre podemos tener falencias. A nosotros como esposos, nuestras hijas nos han corregido cosas. Yo no sé a usted si le han corregido algo o si ha tenido la humildad suficiente para escuchar que un hijo tuyo te dice, mamá, ¿por qué eres tan gritona? ¿A usted qué le importa? Respete. ¿Cuántas reaccionan así? No levante la mano porque le da uno vergüenza. ¿Qué tal todas al tiempo? O el papá. Ese papá que a su hijo le quiere decir algo. ¡Cállese! Yo tengo experiencia. Mire estas canas. Por ahí alguien se ríe cuando me las muestro. Pero debemos aprender que los hijos en el hogar también tienen voz y voto. Ellos forman parte de la familia. O solo somos familia aquí cuando venimos al culto. Que usted le dice, Chino, siéntese conmigo y aquí disimulemos. Pero cuando lleguemos a la casa, ya miramos cómo es el asunto. No, tiene que ser en todo lugar. Pero el lugar donde se tiene que aprender esto básicamente es la congregación. Ayer me decía una hermanita que está aquí con nosotros, dijo, hay cosas que yo aprendí aquí que en el lugar donde estaba nunca me enseñaron. Aquí he crecido. Y es que hay una palabra que está en la Biblia y que escribe Pablo y dijo,
no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Porque la Biblia es amplia, pero toda ella tiene que ser predicada, toda ella tiene que ser enseñada, para que las personas oigan y pongan en práctica aquello que oyen. Amén. Uno en el ámbito ministerial mira muchas cosas. Yo en consejerías escucho muchas cosas, pero yo no concibo en mi corazón cómo un padre se puede acostar con su hija. Cierto, está en el mundo, está lleno de tinieblas. Veía en estos días en las noticias, por allá un policía en un pueblo de Santander, que comenzó a abusar de su hijita cuando tenía 6 años. La niñita ya tenía 11 años y un día ella agarró a una hermanita suya pequeñita y a un niño pequeño, hermanito de ellos, y se fueron todos tres para la fiscalía. La niña mayor a denunciar al papá que de los 6 años estaba abusando de ella. Desde los 6 años estaba abusando de esa niña. Y ella en su inocencia le dice al investigador: y me hacía tomar unas pastillas. O sea, una mente totalmente depravada. Ya la tenía planificando el condenado ese, malvado, maldito. ¿Qué clase de papá engendra una hija para hacerle semejante vejamen? Eso es sevicia, eso es tortura. La sevicia es matar causando múltiples heridas, múltiples. Cuando de una puñalada se puede morir, la primera, y le metió 50, eso se llama sevicia. Pero hay una sevicia que se aplica y la persona sigue viva corporalmente, pero espiritualmente queda muerta. Y aquí hay mujeres que sufrieron eso. Cayeron en la prostitución. Y si no fueron prostitutas declaradas, entonces cayeron en la promiscuidad sexual. Pero no solo ellas, también hay hombres que pasaron por esas situaciones, violados por sus propios padres. Y nosotros hoy en el Señor tenemos que brindarle a nuestros hijos una paternidad responsable. No deje a sus hijos con cualquiera. No. Hay papás que salen y se van y dejan a sus hijos, y casas donde hay inquilinos, los inquilinos les violan los hijos y los padres nunca se dan por enterados porque el hijo jamás o la hija jamás les va a decir. Ser padre no es engendrar hijos y traerlos al mundo, llenarlos de comida, comprarles ropa, no, eso no es. Es una de las funciones como papá, darle lo necesario. Pero hay algo que va más allá de solo darles comida y ropa, es el afecto, el cariño, la comprensión, el diálogo. ¿Habla usted con sus hijos? ¿O sus hijos le tienen miedo? ¿Cómo los aconseja? ¿Es digno y usted quisiera que sus hijos lo imitaran en su forma de vivir? ¿Quisiera que sus hijos lo imitaran? A mí no me hubiera gustado que mi nieto me hubiera dicho, pues si lo hubiese tenido estando en el mundo: papá, quiero ser como tú cuando sea grande. Porque eso nos pasó a más de uno, imitamos a nuestros padres. Yo, por ejemplo, siendo niño, empezó a gustarme cómo se miraban los hombres borrachos. Hasta que me pegué la primera y me sentí chévere. Me sentí macho, me envalentoné. Y seguí y duré machote hasta los 41. Machote entre comillas, ¿no? Hasta que vino Cristo y me quitó la venda. Hasta que vino Él y me liberó y empezó a darme la verdadera paternidad, la paternidad de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y nadie puede disfrutar una paternidad si no tiene a Cristo, porque Cristo disfruta la paternidad de Dios. Él siempre habló del Señor, Él habló del Padre. Lo que oigo hablar al Padre, eso hablo. Lo que mi Padre hace, eso también hago. ¿Sí ve que es por imitación?
¿Qué están imitando de ti tus hijos? Que imiten lo bueno, que no imiten la rabieta, las malas palabras, los insultos, el desamor. ¿Cómo tratas tú a tu esposa, hombre? ¿O cómo tratas tú a tu esposo, mujer? Al hombre le corresponde darse en el hogar. Él es la figura. Pero cuando el hombre permite que la mujer tome el control, la paternidad se pierde porque los hijos siempre van a pedir el concepto. Mamá, ¿puedo salir? Y ella le dice sí o no. Pero entonces el papá en el hogar es como un mueble viejo. Ese es un padre presente, pero espiritualmente está ausente. Porque nunca es tomado en cuenta. La mujer lo anuló. Porque él nunca tomó en cuenta quién era respecto de Dios. El hombre es la imagen de Dios y es el responsable delante de Dios por la dirección de su casa. Ahora, el mando no se toma por la fuerza. Quítese de aquí, mujer, de ahora en adelante. Ya el pastor dijo, aténgase, mamacita linda, que de aquí para antes que le va a ir bueno yo. No es esa la manera. ¿Sabe cuál es la manera? Decirle, venga amor, vamos a estudiar la Biblia y lo que esta palabra diga, tú y yo vamos a obedecer. Y de pronto ella va a decir, no, yo no quiero. Entonces tú, con tu autoridad, se la sueltas a Dios y se va a dar cuenta de lo que le va a pasar. De esto que les hablo yo se los hablo con autoridad porque la Biblia me lo dice. Cuando yo miro Números 30, ahí hay una palabra poderosa para los que la quieran agarrar. Lea Números 30. Dice que si una hija hace un voto y el papá lo escucha, él lo puede anular por cuanto lo escuchó. Pero si es la esposa, la escritura me dice que también tú, varón, tienes el poder de anular muchas cosas negativas que tiene tu esposa, pero haciéndolo desde el espíritu, no con violencia. ¿Cuántos quieren tener un hogar bonito? Que sea bonito, ¿verdad? Que su casa sea un nido de amor. ¿Saben que hay varones que salen a la calle y les gusta llegar tardísimo ya cuando ella esté dormida? Y que los chinos estén dormidos, porque mientras está ahí eso es un desorden, porque nunca se colocó orden. Y siempre hay que colocar orden desde la base. A los que se van a casar, cuando el niñito esté en el vientre, háblenle. Háblenle. Bueno, yo a pesar de ser todo loco, borracho, de todo lo que usted quisiera que yo pudiera tener, yo le acariciaba la barriga a mi mujer con mis chinitas adentro y les hablaba. Mónica me daba patadas en el cachete cuando yo comenzaba a hablarle. Ahora no piense que nació y me siguió dando patadas tampoco. Pero es que la paternidad comienza desde ese mismo momento. La paternidad comienza desde el momento, desde la concepción. ¿Cuántos engendrarían sus hijos estando borrachos? Y al chino berriondo le gustan las discotecas, el baile, porque cuando estaba en la barriga no escuchaba sino pura salsa. No escuchaba sino música bailable y el chino salió despelucado moviendo el esqueleto y yo no entiendo qué pasó. Hace como 15 días atrás les prediqué del libro de Job, que Job maldijo el día que nació, ¿se acuerdan? Dice, y que cuando él nació nadie cerró el vientre. Y ese día oramos cerrando el vientre, para que las iniquidades no persiguieran a la criaturita que había nacido. Claro que el desconocer eso nos priva a nosotros de ver las bendiciones del Padre Celestial. Ya voy terminando. Hoy me dijeron que no me demorara mucho, así que por ahí a las 12. Yo le invito al libro de Colosenses. (3:21).
Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que ¿qué? Para que no se desalienten. Hace unos días, ese mismo día de la predicación de Job, pregunté: ¿cuántos aquí han tenido deseos de suicidarse? Y jovencitos levantaron la mano. ¿Sabe por qué viene ese deseo? Porque el padre es el encargado de brindar cobertura, afecto, comprensión, cariño, provisión. Y el muchacho o la muchacha, al no tener eso y ver en la casa solo los gritos, lo primero que piensan es en quitarse la vida. Algunos dicen: espero que tenga 18 años y me voy de la casa. ¿Por qué? Por lo que han vivido. Y la Escritura me dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Esa palabra exasperar es una molestia que nosotros causamos en la vida de los hijos. También significa desalentar, que significa entorpecer o dificultar la respiración por fatiga o cansancio. Santo Dios. ¿Sabe que nuestros hijos se cansan? Los cansamos con nuestra cantaleta por no saber formarlos. Ahora, la buena formación no va a implicar que usted les conceda todo lo que ellos pidan. Hay cosas que usted no les va a dar. También significa quitar los ánimos, la valentía, la energía a una persona. Al no tener ya ganas de vivir, toda la energía que tenía la persona le fue quitada. Los sinónimos son desanimar, descorazonar, desmoralizar, desmotivar, acobardar, intimidar, atemorizar, amedrentar, agotar. Usted cuando mira a una persona insegura, usted de una vez tiene a quien echarle la culpa: el papá o la mamá. Hay personas que no pueden ver a otro a los ojos, y no es porque estén en pecado, son inseguros. Personas que les da pena ir a una empresa a pasar una hoja de vida. Primero hablan con el celador: ¿y aquí qué tal es? Y llevan la hoja de vida. ¿Será que el gerente me atiende? Ellos quisieran que el celador fuera el gerente porque les da miedo hablar con el gerente. Inseguridad. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me pasaba. Cuando trabajaba y me decían: lo necesita el director. ¡Uy, qué embarrada habré hecho! Mire, me empezaba a acordarme para las borracheras que me había metido y que alguno había ido a dar una queja. No era para eso. Era más de buenas que no era para eso. Entonces, cuando miramos a esas personas así, inseguras de sí mismas, vacilantes, frustradas, negativas, ya podemos ir viendo dónde está el origen de eso. ¿Saben dónde está? En casa. Pero cuando usted agarra a sus hijos, los abraza, usted se acuesta con ellos, juega con ellos, esos chinos salen pilosos, esos chinos salen enérgicos. ¿Por qué? Porque encontraron en la figura paterna una ayuda, una motivación. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos de ustedes le sacan la chispa a sus hijos todavía? Bueno, usted dice: no, yo no. Pero ¿cuántos los están criando con disciplina? ¿Cuántos tienen normas disciplinarias en su casa? ¿En su casa todos se pueden levantar al mediodía?
Por ahí se ríen. Es que como uno descubre las cosas, uno se pone a predicar y cuando ve que la gente se ríe, el otro le está haciendo así, allá y eso, allá. Mire para acá, y mire. A veces se sienta la esposa junto al esposo y estamos predicando sobre parejas y ese pobre sale con el estómago negro, mire, ¿sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Hay otras que no le pegan, pero siempre hacen, y está el predicador y suena algo como que a ella le llama la atención. Y el pobre dice, pero esta parece una vaca, ¿por qué no cambia? Dice la palabra, criadlos en disciplina y amonestación. O sea, usted no va a permitir que sus hijos hagan lo que quieran. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Pues vamos a ver cómo es que nos levanta el Señor. Hebreos capítulo 12. Aleluya. Dios es lindo, precioso, maravilloso. Escucha lo que le voy a decir. Y esto parece risible, porque hoy la prédica está como chistosa. Y chistosos se ven con las gafas y con ese bigote bonito que les dieron. Y con ese corbatín que parecemos pingüinos. Bueno, así nos pusieron hoy. Pero si nosotros empezamos a darle el lugar a esta palabrita hermosa y preciosa que Dios nos está dando hoy, ¿sabe que muchas cosas van a cambiar en nuestro hogar? ¿Cuántos papás hay afectivos con sus hijos? Que sean afectivos, que tengan afecto, que sean afectivos, que los abracen. A mí me gusta mucho a mi nieto agarrarle la cabeza y molestarlo, hacerle cosquillas. Pero también hay veces que él me mira con la correa en la mano. Le digo, Samuel, hay cosas que yo a usted no le permito. Y eso que nosotros venimos de una familia donde no tuvimos una paternidad, que tuviéramos ese afecto, porque nuestro padre nunca lo tuvo. Lo único que sí detestó él de pronto en exceso fue el golpe, pero daba por ahí algo, ¿cierto, Josefita? ¿Sí? Ella dice, Pero nosotros debemos en el Señor ir aprendiendo. Yo llego a los caminos del Señor y aprendí una cosa. Y sigo aprendiendo, y es que yo pensaba que criar un hijo era llenar la nevera de comida, pagar los recibos, tenerles donde vivir, y esa era mi vida. Y aunque era afectivo con ellos en muchas cosas, yo casi siempre fui un padre ausente. Casi siempre fui un padre ausente. Y me escudaba en el trabajo. Y era mentira. Siempre tuve tiempo para otros, menos para mi familia. ¿A quién le dedicas tú el tiempo libre? Como esa canción por ahí que hay. ¿A qué dedicas tú el tiempo libre? ¿A quién te lo dedicas? ¿Es a tu familia o a quién? A mí no me gustaba permanecer tiempo en casa. Porque pues, pero hay una canción que dice, ¿a quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? ¿Se acordaron? ¿Sí? Y por ahí hay otra que dice que sigue todo el día con esa cantaleta, es la misma canción. Entonces, así que no me gustaba la casa. Hoy en día paso mucho tiempo en casa. Me gusta venir aquí, estudiar, poderme concentrar, pero ahora también estoy haciendo mucho de lo que hago aquí en casa. Y he descubierto el valor de la compañía de los hijos, de la esposa. Porque es que cuando usted se casa, mi amado hermano, comienza a tener paternidad también sobre ella. Ella sale del seno de un padre y viene al seno de un esposo, pero ese esposo también es como un papá que la cuida, la protege, la orienta, la aconseja, la guía. Ahora miremos cómo es que el Señor hace. A muchos les va a gustar, otros van a decir ay, ay, ay.
Dice el verso 5 de Hebreos 12: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? El Señor al que ama, ¿qué? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, si usted es un padre que ama a sus hijos, usted los va a disciplinar. No va a ser alcahuete, no va a permitir que ellos hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque usted los ama. Si usted no ama a sus hijos, usted va a permitir que ellos hagan lo que quieran. No confunda amor con alcahuetería. No confunda amor con otra cosa. Si usted ama a sus hijos, usted los va a disciplinar. ¿Cuántos saben qué significa la palabra disciplina? ¿Qué significa la palabra disciplina? La palabra disciplina lo que quiere decir es que se establecen reglamentos, normas, y que cuando esos reglamentos o normas se violentan, vienen los correctivos. Usted no puede dejar las cosas así. Hay papás que le dicen al hijito: cuando llegue me las paga. Y luego se olvidan y nunca le corrigen la falta que el muchacho cometió. ¿Quién se acuerda de nuestros padres antiguos que le decían a uno: esta no se la paso por alto? Y eso sí era más efectivo. Eso sí era más efectivo que un purgante, ¿oyó? No se les olvidaba y no pasaban por alto. Yo recuerdo que mi mamá tenía tan buena memoria que ella alcanzaba uno de las orejas y le decía: ajá, y empezaba uno a recordarle. Y era bonito. Yo recuerdo que mi primer tatuaje fue una chancleta. Así más o menos. Ustedes ya se pueden imaginar. Y no eran tatuajes pequeños, eran grandes. Yo no sé cuál sería el de Josefa. Nunca nos hemos hablado de eso. Pero no se les olvidaba. Y ahora tú estás en el Señor y piensas que al Señor se le olvidó lo que tú hiciste. Dice la Escritura que el Señor al que ama, disciplina. Y usted: papá, yo te amo, yo te amo. Sí, el Señor dice: yo también, y te amo más de lo que tú me amas a mí. Por lo tanto, espera lo que te viene encima. Te voy a corregir. ¿Cuántos aquí hay indisciplinados con Dios? Que ustedes sientan que son indisciplinados con el Señor, que son de aquellos que prometen y no cumplen, que son de aquellos que no tienen horarios, que son de aquellos que son desordenados en las cosas del Señor. Hay algunos que están quedaron tullidos. Pero como el Señor los conoce, usted no necesita levantar las manos, pero usted sabe por dentro en qué le está fallando a Él. Tremendo. Entonces mira lo que el Señor está diciendo aquí: que no menospreciemos la disciplina del Señor ni desmayemos cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Y los otros ya están diciendo: no, yo con un papá, si yo no, que me discipline, que me pegue. No, yo no le entro. Póngale cuidado aquí. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ya están pensando ir a comprarse la regla esa que ustedes ya conocen qué dice. Por allí en una esquina hay un palito de guayabo, también tiene unas varas excelentes. Dice el verso 8: pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? ¿Un qué? Un hijo fuera del matrimonio es un hijo bastardo. Mi pregunta es: ¿usted es un hijo que está fuera del reino? ¿Es un hijo pródigo? ¿Que está haciendo lo que le viene en gana y está creyendo que el padre...
Ahora uno vuelve a él y él le pone ropa nueva, le pone un anillo, símbolo de autoridad, pero téngase de ahí, porque el Señor lo disciplina. De hecho, en ese alejamiento está en un proceso disciplinario, porque la Biblia dice que separados de Dios nada podemos, ¿qué? Hacer. ¿Qué puedes hacer tú separado de Dios? Dime. Absolutamente nada. Sigo aquí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, aquí hay una pregunta bonita y es: ¿usted cuando era castigado por su papá o su mamá lo veneraba? Ay, mamá, cómo te amo, tan rico que estaba esa correa. Ese cuero curtido, doblado, tan rico que estaba. ¿A quién les decía mi mamá? ¿A quiénes les dieron en las corvas y le sacaron sangre? Ah, sí, hay gente que le dieron duro. ¿Y dejaron de amar a sus papás? Siguieron siendo sus papás, ¿cierto? Pero ¿cuántos tuvieron el resentimiento en el corazón por algún tiempo? Yo me resentía con mi mamá porque muchas veces me pegaba injustamente. Teníamos un hermano menor que hacía de las suyas y luego nos echaba la culpa. ¿A quién le pasó eso que el hermano menor le hizo pegar? ¿Y eso es más bonito? Que uno llorando y el otro riéndose allá detrás de la puerta. Y uno con ese deseo de venganza, bravo con la mamá, bravo con el hermano. ¿Nunca les pasó eso? Tremendo. Yo recuerdo que a ese pobre le iba mal porque éramos 9 contra él. Nos hacía pegar a 9, pero a 9 nos desquitábamos. Ay, Señor. Hasta que creció y se fue de la casa. O sea que fue harto tiempo. Yo creo que ya nos perdonó, ¿cierto? Ay, Padre eterno. Entonces sigo aquí porque esto está bonito. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? Ay, aquí esto está una clave bonita. Mire este papá. Si Dios nos disciplina es para que participemos de su santidad. Y si empezamos a participar de la santidad de Dios, ¿sabe de qué vamos a participar? De los bienes. ¿Cuántos quieren herencia de los que están aquí? Yo quiero herencia. Yo quiero herencia. Yo quiero herencia. Por eso yo admito que el Padre me discipline, porque Él me disciplina a mí para lo que me es provechoso. Amén. Si usted está resentido contra su papá o su mamá por las cosas que le hicieron, mire, voy a hablar crudo. Si fuiste violada, tienes que haber perdonado a tu papá. Si no, jamás podrás ver al Rey de la Gloria como tu Padre. Hace unos años vino una predicadora de Argentina a un congreso de mujeres y ella desde la plataforma contó su testimonio de cómo de niña su papá la violaba una y otra vez. Su papá era el verdugo. Y de cómo ella atravesó por dificultades y cosas, y en su corazón había odio, resentimiento. Pero alguien le presentó al Señor. Y ella se metió con el Señor. Y una de las cosas que el Señor le dijo era que tenía que perdonar al papá. Duro el asunto. Pero ella dice que logró perdonar al papá y sacarlo del alcohol y del homosexualismo, porque también era homosexual. O sea, tenía de todo. ¿Y sabe qué dice? Y hoy mi papá me acompaña. Tremendo. Ese testimonio a mí me dejó... Porque es que muchas veces nosotros nos negamos a perdonar una infidelidad. El hombre fue infiel hace 40 años y la viejita ya encorvada de 80. Mi amor,
eso no te lo perdono. Ya hasta que se va a la tumba, ya no tiene dientes, no puede ni masticar el agua. Pero se niega a perdonar. ¿Hay alguno aquí a quien le esté pasando eso? No levante la mano, es muy privado. Pero yo sé que el Espíritu Santo del Señor esta mañana te va a ministrar. Puede que no haya sido tu papá, puede que haya sido un hermano, un tío, un primo. Que la Escritura dice que el hombre sin Dios es una bestia. ¿Cuántos aquí fuimos bestias? Pero hubo que fueron unos muy bestias, demasiado bestias. De verdad. Pero el Señor está hablando en esta mañana. Y dice que es para que participemos de su santidad. ¿Quiénes quieren participar de esa santidad del Padre? Aleluya. Y escuche esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento que a uno le dan la reprimenda, en el momento que a uno lo castigan, uno siente de todo: odio, ira, rabia. Pues yo le agradezco mucho a mi mamá los azotes que me dio, porque de una u otra forma hicieron algo bonito en mí. Aprendí a tener temor de Dios. Aprendí muchas cosas, y a pesar de que hubo un tiempo en que me desvié, siempre hubo palabras que me venían a mi corazón de lo que tanto ella como mi papá me decían respecto de que tenía que ser un hombre honrado. Y yo creo que lo que el Señor quiere ministrar en esta mañana es esa sanidad en el corazón de los padres, de los que somos papás, pero también ministrar sanidad en el corazón de los hijos, porque un día ellos también van a ser ¿qué? Papás. Y lo que el Señor quiere es que tú estés preparado para ese día, para que no te agarre por sorpresa, para que no diga: oh, a mí nunca nadie me entrenó. Primero que todo, que puedas escoger la mujer que va a vivir contigo, o al hombre que va a vivir contigo. Si usted ve que ese hombre golpea la mesa cuando sus padres le están diciendo algo, apártate de él. Si ves que ese le gusta la pola, no la policarpa, a la barrieta, apártate de él. Si ves que ella es gritona, mandona, búscate una dócil. Pues el que está soltero y el que está casado, yo le digo: amánsela. Y la que está casada le digo: amánselo. ¿Sabe que se amansan con amor? Me preguntaba ayer mirando un caballo, de paso que lo hacían bailar, y me preguntó mi nieto que si eso lo lograba golpeando el animalito para que le hiciera. Le dije: no. Ese animal, para que llegue a ese estado de obediencia, no hay que golpearlo. Si hay un animal que se acaricia y se acaricia y se acaricia y se le pone música y se le habla al oído, es a un caballo fino. La Escritura dice en el libro de los Cantares, hablando del esposo y la esposa, del ensueño del esposo y el ensueño de la esposa, le dice este hombre a ella: a yegua de Faraón. ¿Te parece? Dile a la que tienes a tu lado: ¿te pareces a la yegua de Faraón? Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo este hombre ahí? Que la yegua de Faraón no era tratada de cualquier manera. Era acariciada, era acicalada, era bañada. Esos caballos de paso los ponen a escuchar música. ¿Hay alguien aquí que entienda de eso? ¿De lo que estoy hablando? Y son los animales más dóciles. Usted se monta en un caballo de esos y usted no siente un estrujón. Es un placer montar un animal de esos.
Ahora, ¿cómo tienes que tratar tú a tu esposa para que tus hijos imiten lo mismo? Y en casa no tengan una potranca cerrera brincona, sino una yegua mansita, dócil, acariciable. Vamos a orar, hermanos. Damos gloria y honra al Señor. Gloria a ti, papá hermoso, Rey de los cielos. Yo creo que es el tiempo en que tú, hombre, comienzas a ser acariciado en tu corazón. Es el tiempo en que tu mujer comienzas a ser acariciada en tu corazón. Y es el tiempo en que tu hijo comienzas a recibir caricias del Padre Celestial y palabras bonitas a tu corazón, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fluye. Alguien que me coloque aquí, este aleluya hermoso, suave. Suave. Hoy se va a ir el dolor y tienes que sacar el dolor del corazón. El maltrato, el rechazo. Y eso que tu padre puso allí, porque él no sabía lo que era la paternidad. Eso que tu padre colocó tal vez sin darse cuenta. Hoy en el nombre bendito de Jesucristo, déjalo salir. Deja salir. En el nombre de Jesús el dolor, el deseo de venganza, la falta de perdón, a causa de que no tuviste un padre que te brindara el cariño, el apoyo, la comprensión. A causa de que no tuviste un papá que jugara contigo, que te contara cuentos. A causa de que no tuviste un papá que cuando eras niña te cargara, te alzara, te mimara. Borra esa imagen del golpe. Borra esa imagen de las malas palabras. En el nombre de Jesús, y determínate en este día a perdonar. En el nombre de Jesucristo. Hay corazones que están siendo tocados porque el recuerdo es duro. Pero hoy algo tiene que pasar en tu vida. Espíritu Santo, fluye, precioso. Liberta, Señor, liberta en esta hora. Si a ti te ha pasado algo y sientes que el Espíritu Santo está quebrantándote, déjate quebrantar para que salga ese odio, ese resentimiento contra ese hombre, para que puedas adorar al Rey de Gloria y tener una imagen de un Padre perfecto, de un modelo perfecto de Padre. Jesús vino a presentar ese modelo de papá, ese modelo de rey, porque tú y yo sabemos que cuando le hemos fallado, hemos esperado la reprimenda y siempre dice: hijo, hija, te amo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y si el Señor me permitió predicar esta palabra hoy, fue con la finalidad de liberarte, de hacerte libre en el nombre de Jesucristo, de hacerte libre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca a aquellas que fueron abusadas por un padre sin ti, Señor. Hoy hay libertad. Hoy hay libertad, Señor. Toca a aquellas que fueron abusadas, Padre, por la ausencia de los padres, que fueron abusadas por un hermano, por un primo, un tío, o aún por alguien que vivía en la casa y que no era de la familia, y ellas han hecho responsables a ese papá por ser un papá ausente. Hoy, papá hermoso, Rey de la Gloria, sana corazones, mi Dios. Tú estás hablando, Señor, a través de tu palabra la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es fiel y verdadera, papá hermoso, mi Dios. Ahí donde estás tú, ministra a tus hijos. Y pídeles perdón por si al caso a ellos les llegó a ocurrir algo y tú no lo sabes. Tal vez jamás te lo digan por vergüenza. Hoy es día
de recibir la paternidad del Padre Celestial. Ese que dice, nadie te ama como yo. Nadie te amará ni te amará como yo te amo. Eres mi hija, eres mi hijo. Dice el Señor, yo te engendré. Y hoy tú estás al cuidado de ese papá. Aquel que no ha podido aceptar la paternidad de Dios. Hoy pídele perdón a Él. No fue culpa de Dios. No le echen la culpa a Él. Hay circunstancias inevitables a causa del pecado. El pecado de nuestros ancestros vino a nosotros para hacernos daño. Las iniquidades fueron traspasadas una generación a otra. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y vino a libertarnos. Vino a traer libertad. Perdona a ese papá que te abandonó, que te dejó, que se fue con otra, dejando a tu mamá, criándote a ti. Perdona a ese papá que nunca pasó un peso para tu manutención y que si lo pasaba era a cuentagotas. Hoy es día de restauración para que puedas aceptar a ese Padre hermoso. Saca el rencor. Saca el rencor de tu corazón. Hombre o mujer que estás aquí. Porque sacando eso, vas a orar y Dios te va a oír. Porque recibes esa paternidad y ahora oras con esa confianza y dices, Padre, Abba, Padre, te amo. Tú que estás quebrada y dile, Señor, te amo. Y quiero amarte con todo mi corazón. Mi padre terrenal me falló, pero tú no. Por eso tu palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Recógeme hoy con todo, con mi dolor, con mis lágrimas, Señor. Hoy, papá. Fluye, Espíritu Santo, trae sanidad. Trae sanidad. Solo tú puedes hacer esa operación en ese corazón, Dios mío, Señor, y llevarte el dolor que hay, Señor. Llévate ese dolor en esta hora, Padre, y trae restauración, bendito Rey, en el precioso nombre de Jesús, mi Dios. Mete ese bisturí allí, papá, y sana, Señor. Sana, papá. Deje salir hoy el rencor. Deje salir hoy el odio, la ira, esa imagen que tienes de tu papá que te falló. Déjala ir, perdónalo. Repite con tu boca, Señor, hoy tomo la decisión de perdonar a mi papá. Perdónalo, perdónalo, perdónalo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ministrar las vidas, Señor, de mis hermanos. Y también porque a través de tu palabra ministras mi corazón, Señor. Y puedo sentirte tan cerca, mi Rey, como mi papá, como mi Abba papá, mi Abba Padre. Te amo, papá. Te amo, papá, hermoso Rey, hermoso, precioso. Padre, esta congregación necesita tu paternidad. Esta congregación necesita, Señor, tu paternidad. Hoy extendemos nuestras manos a lo alto diciéndote, necesitamos, papá. Dile al Señor, gracias por sanarme. Gracias por hacerme dar cuenta hoy, Señor, que no estoy tan bien como yo pensaba. Te necesito para vivir, papá. En el nombre de Jesús. Gracias por sanar hoy, Padre Dios, corazones, pero también porque a través del perdón sanas cuerpos, mi Rey. Toda artritis que vino por causa del odio, el resentimiento, la ira, el deseo de venganza, esa artritis se va hoy porque tú perdonas. Porque tú perdonaste a tu papá, porque tú perdonaste a tu mamá.
porque tú perdonaste a tu agresor, porque tú perdonaste a aquel que te violentó. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, mi Rey, porque tú estás cumpliendo una palabra preciosa sobre nuestras vidas, y es liberarnos. Liberarnos, porque tu palabra dice que a libertad fuimos llamados. Gracias, Jesús. Hoy puedes darle un aplauso atronador al Rey. Gracias, Jesús.